pizarrita. Ya, lo que tenemos que ver hoy es un tema muy puntual, un tema muy particular que se llama composición de funciones. Composición de funciones. Ese es el tema. El control son las últimas 3 semanas. Mira, en los controles, en los controles entra toda la materia del semestre. O sea, lo que hasta usted ha visto hasta el momento. Ahora, ya, o sea, piensa en eso, entra todo, hasta el momento. Pero no se pregunta en general, uno no te pueden preguntar en 3 preguntas toda la materia, no se puede. Entonces lo que se hace es como priorizar lo que se pasa como al último. Es decir, claro, desde el último control hasta lo que vimos el otro día de funciones polinomiales, hasta ahí. Con eso de la gráfica y la división sintética. ¿Ya? Que se asume que todo lo anterior ya está como dominado, pero claro, por eso se hace un hincapié más en lo que está como al último. Ya. ¿Esto de qué se trata? Me imagino que lo han escuchado usted en su vida. Componer funciones, como hemos dicho, una función es una asociación de dos cosas, ¿no? Es como una acción, o puede entenderse incluso como una maquinita que fabrica algo. Toma un número y lo lleva a otro, ¿cierto? Ya. Es una asociación de dos números. Lo que vamos a hacer entonces ahora es componer dos funciones, es decir, que tomo una función, la mando a otra y ahora este resultado también lo vuelvo a aplicar a otra cosa. Entonces tengo como una acción compuesta de dos acciones. Eso se llama componer funciones. Si hay un ejemplo que puede ser ilustratorio. Si tú piensas en la acción de saltar, ya imagínate tú quieres saltar, esta es una acción y otra acción puede ser dar un paso hacia adelante. Esta a priori son dos acciones por separado y componerlas significa hacer una y después la otra. Bien, es como que creas una nueva acción desde las dos anteriores y precisamente se llama componer. Entonces, esto se ve así, mire, lo que pasa es que, claro, tú tienes una función, le voy a hacer un esquema. Tú tienes una función que parte de un conjunto A y llega hasta un conjunto B, ¿ya? La cosa es que esta va a ser mi función f. La cosa es que de acá tú puedes tener otra función que parte del conjunto B y llega a otro conjunto C, ¿ya? Entonces, componer significa no hacerla una y después la otra, sino hacer todo junto, ¿ya? Se hace esto. Este es el dibujito que uno hace. Es como que no hago esta y después esta, sino que hago todo junto. Y se hace como un puente. Eso se llama función compuesta. Y se anota así, GOF. Bien, GOF. La función GOF. Con un circulito ahí como, que es como una O. GOF. Esa es la compuesta de la F con la G. Ahora, hay un detalle que vamos a ir viendo de a poco. Lo que pasa es que la función F, esto de acá, este conjunto B, es el codominio de la F. ¿Ya? Es el codominio de la F. Pero como tú sabes, el codominio es mucho más grande en general que el recorrido. Entonces, el recorrido de la función puede ser algo así, un pedacito más chico. Este digamos que es el recorrido de la F. ¿Ya? Entonces hay que ver una sutileza, porque lo que pasa es que el dominio de la G ahora, en comparación con el recorrido de la F, pueden quedar así como desconexos.
Digamos que esto que está en rojo es el dominio de la G. ¿Vale? Entonces, hay que hacer una sutileza ahí. ¿Cuál es el dominio de la función G con el recorrido de la F para que haya compatibilidad entre las dos cosas? Cuando veamos ejemplos va a quedar bien claro esto. Y le voy a en primer lugar dar la definición formal. ¿Ya? Entonces la definición es esta. Insisto, tú tienes una función f que va de un conjunto A en un conjunto B. Tienes una función g que va de algún lugar en otro conjunto C. Ya. La cosa es que vamos a crear la función compuesta y la función compuesta naturalmente es una nueva función, por lo tanto tiene su propio dominio. Tiene su propio dominio, que lo veremos ahora. Va a llegar a los números reales. El codominio va a poner R. ¿Qué es lo que hace? Toma un X y lo envía en qué. La función gof es una función nueva que lo que hace es componer g de f de x. G de f de x. ¿Ya? Esa es la función gof. La función compuesta entre la f y la g. La pregunta es, en realidad, ya, eso es, lo vamos a ver con ejemplos, pero tú aplicas una función a algo que ya es una función. Eso te da una composición. La pregunta es cuál es ese dominio. Y esto es como la parte más delicada del tema. El dominio de la compuesta se define respecto del recorrido de la primera y del dominio de la segunda. ¿Amaneciste con calor? Lo voy a anotar entonces. Este es el dominio de la compuesta. Son todos los x que viven en el dominio de la f, tales que f de x está en el dominio de la g. Eso es. Anote esto porque es súper importante y vamos a ver ejemplos. Maximiliano, dígame, ¿qué me quiere preguntar? Profe, una consulta sería lo mismo decir, por ejemplo, el dominio de fog o son dos distintas. Vamos a ver eso también. Lo que pasa es que, claro, hay que ver cuál es el orden, porque, claro, existe esta función que se llama gof, existe esta otra función que se llama fog, ¿no? Y estas dos cosas son distintas. Lo vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Tú puedes Ah, ya, componer profe. una función con la otra o al revés, y te van a dar cosas distintas, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poco. Esta es la definición de la compuesta, ¿ya? En este caso lo que haces tú es aplicar la función f primero y después aplicar la función g. Y eso te da lugar a una nueva función que se llama gof. Y tiene su propio dominio que está dado por esto que está aquí. Se lo estoy explicitando yo en este momento. Este es el dominio de la compuesta. Ya vamos a ver ejemplo entonces, para que se entienda bien. Ejemplo. Mire, por ejemplo, le voy a dar este ejemplito de acá. Tomo la función que manda un x en esto. Raíz de x menos 1 más 2. Y tomo esta otra función g que va de R en R, que toma un x y lo manda en x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a hacer hartas cosas con esta función. Primero, determine el conjunto A. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Calcular el conjunto A de esta cosa. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerda? Las restricciones, Claro, claro. ¿Cuáles son en este caso? que la raíz de x menos 1 tiene que ser positiva o igual o mayor a cero.
Claro, en realidad es lo que esté dentro de la raíz, ¿ya? No es la raíz misma, es lo que está dentro. Que en este caso es x menos 1, ¿cierto? Para calcular el conjunto A, como dice el Maximiliano, claro, lo que tienes que hacer tú es ver las restricciones de la raíz, ¿no? Entonces, en este caso, x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y eso me entrega el dominio de la f, ¿ya? Entonces, el conjunto A, que es el dominio de la f, es la solución de esta inecuación que está aquí, que es desde el 1 al infinito. Y es un intervalo cerrado en el 1, ¿sí? Pero, profe, se supone que no puede ser 1, porque si no va a dar 0, ¿sí? O vale igual. Sí, pues sí, vale igual, pues, porque Ah, ya. en el 1 te da 1 menos 1, ¿cierto? Que da 0. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0? A ver. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0? 0. 0 es. Sí, sí, sí funciona para el x igual a 1, porque la raíz de 0 es 0. ¿Por qué la raíz de 0 es 0? Recuerdo, la raíz cuadrada es un número que al multiplicarlo por sí mismo te da el original. Entonces raíz cuadrada de 0 es 0, ¿por qué? Porque raíz de 0 por raíz de 0 te tiene que dar 0. Ya, esto es 0 por 0. ¿Ok? Raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces sí, sí funciona. Ya. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora que ya tienes el dominio de la f, voy a borrarlo y lo voy a escribir acá arriba. Y vamos a hacer otra parte más del ejemplo. Lo voy a achicar un poquito así. Entonces, este conjunto A lo voy a reemplazar porque ya lo calculamos. Entonces, esto es desde el 1 hasta el infinito. Ya. Lo que te voy a pedir ahora, ítem B, es que determines el dominio de la compuesta. Ya, el dominio de G compuesto con F. Gof. El dominio de la compuesta. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Vamos a hacer hartas cositas con este ejercicio, ya para que vea todas las situaciones posibles con este ejercicio. Entonces, en primer lugar, claro, vamos a calcular el dominio de la compuesta, insisto. Por un lado tú tienes la función f, por otro lado tienes la función g, y lo que vamos a hacer es hacer la f y después la g, ¿vale? Y eso me va a crear una función nueva, que se llama gof. Esta función nueva tiene su propio dominio, tiene su propio recorrido. ¿Cómo calculo el dominio? De nuevo, entonces. Por definición, como yo le había dicho, el dominio de la gof, le dije la definición, son todos los x que viven en el dominio de la f, tales que f de x está en el dominio de la g. Perdón, eso. Entonces usted lo que tiene que hacer ahora es calcular esto que está aquí. ¿Ok? Tiene que calcular esto que está acá. Perfecto. Entonces, vamos a desmenuzar este conjunto que está aquí. Ya, voy a borrar. Lo voy a achicar mejor. Ups. Lo voy a hacer un poquito más chico para hacer espacio. Acá arriba lo voy a poner. Esto estamos haciendo, ¿no? Determinar gof, el dominio. Ya. Entonces, voy a desmenuzar esto que está acá. Son todos los x que viven en el dominio de la f. ¿Cuál es el dominio de la f? Es el intervalo desde el 1 al infinito. Es el dominio de la f, tal es que f de x, ¿qué es? Es raíz de x menos 1 más 2. Pertenece al dominio de la g. ¿Cuál es el dominio de la g? Son todos los reales, como dice acá. Bueno, repito, lo que acabo de hacer es, acá explicité cuál es el dominio, y el dominio está aquí. Repito, el dominio de la G lo acabo de explicitar, que es este de acá.
Y por último, este es el f de x, que lo acabo de explicitar, que está aquí. ¿Ya? Lo que hice fue simplemente como reemplazar las cosas. Entonces, fíjese, el dominio de la compuesta es, ¿qué cosa? Son todos los números que viven en el intervalo del 1 al infinito, tales que raíz de x menos 1 más 2 es un número real. Entonces, ¿cuál es este conjunto? A ver, ¿a qué es igual esta cosa? ¿Qué cree usted? ¿Qué me va a dar esto? A ver. A ver, repito. Este conjunto está compuesto, está formado por todos los números que viven en el intervalo del 1 al infinito, pero que satisfacen la siguiente condición, que raíz de x menos 1 más 2 pertenece a R. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es la respuesta entonces? A ver, voy a borrar los colores. ¿El dominio de F? Dame un segundo, voy a borrar estos colores. Chun, 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 chun. Ya. Me voy a quedar solamente con esto, voy a volver a explicar. Repito, el dominio de la compuesta está formado por todos los números que viven en este espacio, del 1 al infinito, pero que satisface la siguiente condición, que raíz de x menos 1 más 2 es un número real. La pregunta es, ¿esto se cumple o no se cumple? Raíz de x menos 1 más 2, ¿es un número real o no es un número real? Sí, si se une con la otra, sí sería un número real. Esto claramente sí es un número real. Todas estas cosas son números reales. Todo lo que hemos estado haciendo son puros números reales. Este objeto, para cualquier x que tú tomes en este lugar, del 1 al infinito, para cualquier x que tú tomes, esta condición se va a cumplir inmediatamente. Entonces, a lo que voy es que esa condición que está aquí está de más, porque no aporta nada. Por lo tanto, este conjunto efectivamente es igual a este intervalo del 1 al infinito. Porque la condición que está después no significa nada, no aporta nada distinto. ¿Ya? Son todos los números del 1 al infinito. Ese va a ser el dominio de la compuesta. ¿Bien? Que de hecho es exactamente igual al dominio de la f. En este caso coinciden los dos dominios. Ya, y si ahora quiero calcular entonces, ahora que tú tienes el dominio de la GOF, ya que ese era el ejercicio que quería mostrarle, ahora le voy a pedir otra cosa. Voy a borrar y voy a borrar. Ahora que tú tienes esto, te lo voy a escribir acá al lado. Ítem C, te voy a pedir que calcules ahora, determines quién es la función g o f. ¿Quién es la función g o f? ¿Ya? Vamos a calcular cuál es esta función explícitamente. Entonces, repito, esta es una función nueva. Es una función nueva que tiene su propio dominio, tiene su propio recorrido, todo distinto. Es una función nueva. Entonces, el dominio lo acabamos de ver, que es el mismo, del 1 al infinito. Va a parar a los reales. Tomo un x y lo mando en qué. Eso es lo que tengo que calcular. Este signo de interrogación que está aquí. ¿No? ¿Cuál es la imagen de x por g o f? ¿Ya? Entonces, para hacer eso, para calcular g o f de x, ¿qué es lo que hay que hacer? Como hemos dicho, es calcular g de f de x. G de f de x. ¿Ya? Entonces tengo que empezar a calcular desde adentro hacia afuera. Primero, entonces tengo que calcular g de f de x. Entonces voy a aplicarle g a f de x. Yo sé que f de x es
raíz de x menos 1 más 2. Entonces eso es lo que tengo que hacer ahora, calcular g de raíz de x menos 1 más 2. Porque f de x vale eso. ¿Vale? Entonces lo que usted tiene que hacer ahora es calcular esto, g de raíz de x menos 1 más 2. ¿Cómo se hace eso? Usted mira acá arriba, en la función g que está aquí, y se fija en esta parte de acá. Esto es el g de x. Queremos calcular g de raíz de x menos 1 más 2. Entonces, usted, en vez de acá colocar x, acá arriba, en vez de colocar x, tiene que colocar esto. Raíz de x menos 1 más 2. Entonces, el resultado va a ser así. Paréntesis, raíz de x menos 1 más 2, menos 2, y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Tomé lo que estaba en la expresión de la g, y en vez de poner x, puse lo que estaba acá dentro de este otro paréntesis, que es raíz de x menos 1 más 2. ¿Cuánto va a dar eso? A ver. ¿A qué es igual esto? Ese paréntesis lo puedo desarrollar. ¿A qué es igual? ¿Qué va a dar aquí? Profe, ¿es un negativo el que está antes del paréntesis? ¿Qué negativo y qué paréntesis? No, el paréntesis es antes de la raíz de x menos 1. Es que sale una línea. Es un igual. ¿Este de acá? Sí, es que como no se ve. Ah, no se ve ya. Sorry. Es un igual. Ah, espera, déjame subir la pizarrita entonces ahí. Bueno, ¿a qué va a ser igual esto? Usted desarrolla el paréntesis. Te va a quedar ese 2 con ese menos 2 se restan. Te va a quedar raíz de x menos 1 al cuadrado. La raíz desaparece. Te queda x menos 1. Eso es todo. ¿Ya? La función gof, entonces, en la variable x, vale x menos 1. Es decir, lo único que hace la función gof es tomar un número x y restarle 1. Fin. No hace nada más que eso. Tomar un x y restarle 1. Esa es la función gof. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces voy a borrar aquí este signo de interrogación y ahora lo voy a escribir con rojo porque lo acabamos de encontrar. Ese signo de interrogación lo que hace es, lo voy a reemplazar, es el x menos 1. Esa es la función compuesta en este caso. Es una función cuyo dominio es del 1 al infinito, el codominio son los reales, y la función lo que hace es tomar un x y mandarlo en x menos 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Todo claro, profe. Voy a borrar entonces, ya. Ahora le va a tocar a usted entonces hacer la compuesta inversa, ¿ya? Vamos ahora a calcular la otra, la FOG. Al revés, ¿ya? La compuesta FOG. Entonces, para calcular usted esta compuesta acá, recién hicimos la GOF, ahora usted va a tener que hacerlo al revés, la función f compuesta con g. Entonces va a tener que hacer dos cosas. Ítem D, calcularle el dominio. Ítem E, después de hacer el dominio, quiero que calcule cuánto es f, la función en sí misma. ¿Ok? El dominio primero, luego la función. Quiero que haga eso. Intente usted calcular el dominio ahora de esta función, porque ahora la estoy componiendo al revés. Es f compuesto con g, ¿ya? Va a ser otra cosa. Quiero que usted intente calcular por lo menos el ítem D, ¿ya? Calcular el dominio, por lo menos. Y lo voy a hacer yo en un ratito.
Trate de hacer el primer ítem entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe. Dígame. Es que usted cuando calculó el dominio de gov, como que reemplazó la definición Sí, del dominio con los datos. Entonces, ahora esa sí. definición hay que hacerla al revés. Sí, Ah, sí. ya. Le voy a escribir lo que tiene que hacer usted. O sea, lo voy a escribir nomás, pero no le voy a dar la respuesta. Claro, lo que pasa es que el dominio de la compuesta se calcula así, por definición. ¿Qué es? Por definición, son todos los X que viven en el dominio de la G, tales que G de X vive en el dominio de la F. Entonces lo que tú tienes que hacer es calcular qué es este conjunto en el fondo, ¿no? Esta es la definición, pero hay que calcular cuál es ese conjunto. Gracias, profe. Ya de nada. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, profe. Ya, qué bueno.
Ya, a ver cuánto da este conjunto. ¿Alguien ya lo hizo? Veamos. Vamos a calcular el dominio de Fogg. Ya. Entonces, lo que hay que hacer primero es, claro, lo que había dicho yo, le había comentado antes. Vamos a reemplazar el dominio de la G, quién es G de X y quién es el dominio de la F. Vamos a reemplazar esas cosas, ¿no? Primero. Entonces, son todos los X que viven en el dominio de la G. El dominio de la G son los números reales, ¿ya? Son todos los números reales tales que cumplen qué cosa, que G de X, y G de X ¿qué es? Es X menos 2 al cuadrado, pertenece al dominio de la F, y el dominio de la F es el intervalo del 1 al infinito. ¿Bien? Entonces son todos los números reales X que cumplen con eso, que X menos 2 al cuadrado pertenece al intervalo del 1 al infinito. Esto que está acá es una inecuación. Eso es una inecuación. ¿Cuál es esa inecuación? Esto es lo mismo, lo voy a escribir con rosadito. Es lo mismo que decir que x menos 2 al cuadrado es mayor o igual a 1. Eso es una inecuación. ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer usted es resolver esa inecuación. Cuando usted resuelva esa inecuación, va a obtener el dominio de la Fogg. Eso es lo que tiene que hacer, ¿vale? Resolver esa inecuación que está ahí. X menos 2 al cuadrado mayor o igual a 1. Resuelva esa inecuación, a ver qué le da. X mayor o igual a 3, ¿o no, profe? Pero ya está bien, pero eso es solo una parte. En realidad es más que eso. Como que está bien la respuesta, pero está incompleto, me refiero. Ya, ¿cómo se resuelve esta inecuación? ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Esto lo vimos hace harto tiempo atrás en todo caso, cuando hablamos de inecuaciones cuadráticas. Esto es una inecuación cuadrática. Ya. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer esto. A ver si con esto le va a quedar claro lo que voy a hacer. Voy a tirar, en esta inecuación, voy a tirarle raíz cuadrada. Si usted hace raíz cuadrada, como hemos conversado anteriormente, al lado derecho le va a quedar raíz cuadrada de 1, que es 1, pero al lado izquierdo le va a quedar la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, que eso es el valor absoluto de x menos 2. ¿Cachai? Entonces, esto es una inecuación ahora con valor absoluto. Y esto se resuelve, como ya hemos hablado muchas veces atrás, es que x menos 2 es mayor o igual a 1, o x menos 2 es menor o igual a menos 1. Entonces tiene esas dos partes. Profe, Dígame. ¿y si yo resolví la ecuación, la ecuación cuadrática y después le resté 1 al Mm. resultado y iba a dar el Mm. mismo Sí, resultado? claro. Claro, No. te va a dar la misma. Claro, de otra forma para el mismo resultado, sí, sí, está bien. Ya, gracias. Entonces, la primera parte te dice que el x tiene que ser mayor o igual a 3, y la segunda te dice que el x tiene que ser menor o igual a 1, ¿o no? Claro. Ese es el dominio de la función, entonces, de la Fogg. Ya, ese es el dominio de la función. Ahora lo voy a escribir entonces. El dominio, insisto, es lo que se obtiene en este caso al resolver esta inecuación.
x menos 2 al cuadrado mayor o igual a 1. Y la respuesta entonces es lo que está escrito ahí. Lo voy a borrar todo porque ahí está la solución. Voy a escribir el resultado entonces. Este conjunto es, ¿qué cosa? Todos los que están a la izquierda del 1, es decir, del menos infinito al 1 cerrado, unido todos los que están a la derecha del 3. Este es el dominio de la compuesta, en este caso. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Se entendió cómo calcular el dominio? Sí, profe. Súper. Ese es el dominio de la FOG. Ahora que usted tiene el dominio, claro, ahora usted puede calcular cuánto vale la imagen f de g de x, ¿ya? Que era el ítem E que le había pedido. Entonces, con esto vamos a terminar el ejercicio. El último ítem que nos queda pendiente entonces es calcular, calcular entonces f compuesto con g. Nosotros sabemos que, de nuevo, f compuesto con g es una función que parte de su propio dominio, y el dominio lo acabamos de calcular, del menos infinito, 1, unido 3 infinito, va a parar a los reales, ¿cierto? El dominio es ese, el codominio son los reales, tomo un x y lo mando en qué, esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Cuánto vale f de g de x? Entonces, insisto, lo que hay que hacer es calcular esto. F de g de x. Esto es pura algebrita. F de g de x, ya. De adentro hacia afuera. G de x es x menos 2 al cuadrado. Entonces tengo que hacer ese cálculo. ¿Cuánto vale f de x menos 2 al cuadrado? ¿Ya? Para eso entonces lo que hay que hacer es tomar en la función f, reemplazar donde aparezca la x, reemplazarlo por x menos 2 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué es lo que va a quedar? Va a quedar raíz de x menos 1. En vez de x voy a colocar x menos 2 al cuadrado. El resto igual, menos 1 y aparece un más 2 afuera. Esa es la función f de g de x. Ya esto se puede seguir desarrollando si tú quieres. ¿Cuánto va a dar esto? Es x cuadrado menos 2x más 3. Que fuera más 2. Ahí desarrollé el cuadrado binomio. Pero bueno, eso no es tan necesario en todo caso. No, está malo. Aquí me equivoqué. No es un 2, es 4. Ahí sí. Y eso es lo que ese responde el signo de interrogación que está ahí arriba, pues, ¿vale? ¿Alguna duda? Ahí está, estamos listos con el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, entonces eso que nos dio es la imagen de FOB. Sí. Ah, ya. Lo que acabo de calcular yo es el signo de interrogación que está ahí marcado, ¿ya? Es f de g de x. Eso es lo que va ahí el signo de interrogación. ¿Alguna otra duda? Profe, una consulta. Entonces, por ejemplo, si se estuviera igualando a otro valor, podríamos elevarlo al cuadrado para eliminar la raíz, ¿cierto? Pero aquí no se podría, porque no se iguala a nada. No entiendo la pregunta. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, uno para eliminar la raíz cuadrada ¿Mm? tiene que elevarlo a 2 al cuadrado. Sí. Entonces, si uno estuviera igualándolo a otro término, ahí sí se podría hacer, pero en este caso, como no se iguala a nada, no se podría hacer, ¿cierto? Y se Claro, deja o así. sea, es que claro, claro, para deshacerte de esa raíz cuadrada, tú vas a intentar, eso quieres hacerlo tú cuando quieras despejar algo, po, ¿cierto?
despejar la x, por ejemplo, ahí ya tú podrías, no sé, hacer algún truco para elevar al cuadrado y deshacerte de la raíz. Pero en este caso no hay que resolver nada, esto ya es así, punto. ¿Ya? Entonces esa raíz queda, ¿bien? Queda así. Ah, ¿y cómo podríamos calcular el valor de x o no se hace? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, nos quedó raíz de x cuadrado menos 4x más 3 Sí, más dos más 2. afuera. Esa x va a ser nuestra función. O sea, No, nosotros tenemos que reemplazar los valores ahí. O tenemos que buscar el valor de x. no hay que buscar el valor de x. No, insisto, aquí la x no es una incógnita. No tienes que encontrar x, ¿vale? No hay nada que resolver más. Esa x es una variable, que es una cosa distinta. La x es un número que puede tomar cualquier valor. Lo que hace la función es asociarle al número x, asociarle esta otra cosa, que se llama raíz de x cuadrado menos 4x más 3 más 2 afuera. Entonces tú tomas un número x y le asocias este otro numerito. ¿Cachai? Eso es una variable y de hecho se llama variable independiente. No es una incógnita, no tiene nada que resolver, ¿vale? Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Y Profe, alguno? una consulta, el Dígame. 4x y el 3, ¿de dónde lo sacó? Como para entender mejor. Expandí el cuadrado de binomio, ¿vale? Porque tienes x menos 2 al cuadrado. Entonces recuerda, eso es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cachai? Entonces ese cuadrado de binomio como que lo expandí. Y además afuera tiene un menos 1 dentro de la raíz, ¿no? Entonces ese menos 1 también lo combiné. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Solo que no escribí los pasos a paso, como que escribí el resultado al tiro, por eso revísalo Profe, tú, po. ¿Sí? otra consulta. Dígame. Cuando eran cubos cuadrados del binomio, ¿Ya? no que los valores se tomaban como individual, o sea, el a sería x y el b sería 2. No sería menos 2 porque el menos es de la resta. ¿O me equivoco? Eh, a ver. Depende, Porque sí. en general, ¿Eh? espérame, en general uno escribe así, ¿ya? Ahora, claro, algunos profesores lo hacen esta distinción también, ¿no? A veces lo escriben así y a veces lo escriben así, también, como haciendo distinción entre el más y el menos, como dándote dos fórmulas distintas. Yo particularmente ocupo una sola de las fórmulas, no dos. Porque si tú sabes con el más, vas a saber qué pasa con el menos. Si tú sabes lo que pasa con el menos, vas a saber lo que sabe con el más. Porque las dos fórmulas en realidad son una sola. Ya entonces, no sé cómo quieras aprendértelo tú, si es con la suma, con la resta o una sola, en realidad es igual. No, o sea, es por ejemplo lo que teníamos ahora que era x menos 2. ¿Ya? Si es que se tomaba como, como elemento, como número solo, sería el último valor sería como 2 elevado a 2. Sí, mira. No, Y mira, el es porque menos. te voy a mostrar lo que quiero ¿Mm? decir. A ver, para que le quede claro a todo el mundo lo que quiero decir. X menos 2 al cuadrado. Por la fórmula del cuadrado de binomio, esto tú lo puedes pensar al tiro como... A eso me refiero. Hay una fórmula que es general así, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O hay otra fórmula que algunos profesores también eligen darte además esta otra fórmula, que es muy parecida a la anterior, pero con un menos ahí, ¿no? O sea, algunos profesores que hacen la distinción si tú colocas más o colocas menos. Yo solamente me quedo con esta fórmula de arriba porque la de abajo no me interesa. Y se va a dar cuenta por qué. Porque si tú despliegas aquí el cuadrado de binomio como suma, lo que va a estar pasando es lo siguiente. Va a ser el cuadrado del primero más el doble del primero que es x por el segundo que es menos 2 más el cuadrado del segundo que es menos 2 al cuadrado. Entonces ahora calcula eso. X cuadrado es x cuadrado, listo. El siguiente término es 2x por menos 2. Eso es 2 por menos 2 menos 4. Queda menos 4x. Y después menos 2 al cuadrado es 4.
Es como hacer la relación de el menos es lo mismo que decir más menos tal Sí, cosa, ¿cierto? exactamente. Exactamente, sí. Ah, ya, entiendo. Muchas gracias, profe. Ya de nada. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Bueno, quiero que observe lo siguiente, lo voy a colocar acá como observación. En general, entonces, como hemos visto en el ejemplo anterior, en general, la compuesta de Fogg es distinta a la compuesta de Goff. ¿Ya? En general, estas dos cosas dan objetos diferentes, son funciones distintas. En este caso, de hecho, era re distinto. Súper distinto, ambos tenían dominio diferente y la imagen era re distinta, así que claro, ahí hay un ejemplo clarísimo de que esto puede ser algo distinto. ¿Ya? Eso es en general. Entonces las dos compuestas no hay... ¿Se acuerda que en algún momento hablamos de conmutatividad? Que conmutar significa que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Si yo multiplico este por este, es lo mismo que multiplicar este por este al hacerlo al revés. Ya, aquí no hay conmutatividad, como usted se da cuenta, porque no es lo mismo hacer este y después este o este y después este, no es lo mismo, ¿eh? No conmutan. Voy a anotar eso entre paréntesis, no conmutan, no hay conmutatividad. Ya, ejercicio, para que usted trabaje en el resto de la clase que nos queda. Le voy a dar tres funciones ahora. Tengo la función f de x igual a esto, raíz de x más 1 menos 2. Tengo la función g de x que es raíz de x cuadrado menos 1. Y tengo una función h de x que es x cuadrado. Entonces lo que le voy a pedir es que haga todo lo anterior. Determine esto. F compuesto con G y luego compongo con H y al revés. F compuesto con G compuesto con H. Este ejercicio es súper largo, pero es para que usted practique todo lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ahora son tres funciones que estoy componiendo entre sí. Y en órdenes distintos. Primero, el primero compongo f con g y luego le compongo h. Y en el segundo es compongo g con h y después le compongo la f al final, ¿no? Entonces están haciéndose las mismas pero en orden diferente. Quiero que haga este calculillo. Trate de hacerlo, nos quedan 15 minutos. Usted ya sabe, tiene que calcular el dominio de las composiciones y luego obtener las imágenes, ¿cierto? Como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Profe, una consulta, Sí. pero es que no es como del ejercicio, es que me causa curiosidad saber qué significado tiene la O. Ah, ¿por qué se hace una O? Bueno, ese simbolito, esa O es el símbolo de componer. Ya, no es nada más ni nada menos que un símbolo. De hecho, ni siquiera es una O, es un circulito. Ese es el símbolo que ocupamos para esta operación que se llama componer o composición. Lo que pasa es que, los números, ya, igual esto es una explicación interesante de lo que le voy a decir. Los números se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir, como tú sabes. Los números se pueden operar entre sí. Voy a anotar eso que acabo de decir acá con color azul. Los números, tú tienes estos símbolos: suma, resta, multiplicación y división. Con las funciones se puede hacer lo mismo. Se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar y dividir. Pero además las funciones tienen otra propiedad más. Y hay otra operación más que se llama componer. Que este es totalmente adicional y exclusiva para funciones. Los números no se pueden componer, las funciones sí. ¿Ok? Es simplemente el simbolito entonces para denotar esa cosa. Ah, ya entiendo. Gracias, profe.
Entonces voy a repetir lo que usted tiene que hacer, ¿ya? Para calcular este primer objeto, esto que voy a marcar con azul. Para calcular este primer objeto, voy a repetir la explicación. A ver si con esto le queda claro. Lo que tiene que hacer usted primero, es calcular este paréntesis. Es f compuesto con g, tal como lo hicimos ya en el ejercicio anterior. Es decir, primero tiene que encontrar el dominio a la f compuesto con g y luego calcular la imagen. Y ahí tú vas a obtener la FOG, ¿ya? Y luego que tú tienes la f compuesta con g, después tú además tienes que componerle la h, después, al final, ¿ya? Es una cosa y después la otra, ¿vale? En ese orden. Primero calculas FOG y después a ese resultado le tienes que componer la h. Eso hay que hacer en la primera parte del ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Espero que bien.
Ya, a ver, veamos un poquito del principio. Vamos a calcular entonces f compuesto con g. Vamos a hacer eso primero. Insisto, este ejercicio la verdad es que es súper largo, tiene un montón de cosas que hacer ustedes. Hay mucho por ver. Vamos a calcular f compuesto con g. Entonces, para calcular f compuesto con g, lo primero que tienes que hacer tú... A ver, repito. Para calcular f compuesto con g, lo primero es saber cuál es el dominio de f compuesto con g. ¿Ya? El dominio de f compuesto con g. Y el dominio, entonces, de nuevo, ¿cómo se calculaba esto? Son todos los x que viven en el dominio de la g, tales que g de x vive en el dominio de la f. Esto es por definición, es así. Ya. Entonces, lo que hay que hacer es saber quiénes son estos, po. El dominio de la f y el dominio de la g. Entonces, en primer lugar hay que calcular eso. ¿Quién es el dominio de la f y cuál es el dominio de la g? ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que hacer tú. ¿Cuál es el dominio de la f? ¿Cuál es el dominio de la f? Entonces, para calcular el dominio de la f tienes que ver las restricciones de esto de raíz de x más 1 menos 2. Y en este caso el dominio, tú te podrás convencer, son todos los números que están a la derecha del menos 1. Incluye el menos 1. Y ahora, el dominio de la g van a ser, también lo puedes calcular, también tienes que calcular la restricción de la raíz, ¿no? Raíz de x cuadrado menos... El x cuadrado menos 1 tiene que ser positivo. Y eso te va a dar lo siguiente, del menos infinito al menos 1, unido del 1 al infinito. Ese va a ser el dominio de la g. ¿Ok? ¿Me puedes creer? No me puedes creer, pero ese va a ser el dominio de la g. Y luego que tú tienes ambos dominios, este era como el primer paso, ahora tú puedes calcular el dominio de la FOG, ¿ya? Es decir, ahora lo que vas a tener que hacer es reemplazar acá en esto, voy a seguir acá abajito, reemplazamos, van a ser todos los x que viven en donde, en el dominio de la g, que es ese intervalo de ahí, el menos infinito hasta el menos 1, unión del 1 al infinito, tales que g de x, viene g de x, es raíz de x cuadrado menos 1, tiene que pertenecer al dominio de la f, es decir, desde el menos 1 al infinito. Entonces lo que tienes que hacer tú ahora es calcular este conjunto, lo que está marcado ahí entre llavecitas, pues. ¿Cuáles son todos los x que viven ahí, tales que cumplen eso? Y así sucesivamente. Entonces tú calculas cuánto vale este conjunto, listo, y eso te va a dar el dominio de la FOC, por fin. Eso te va a dar el dominio de la compuesta. Luego que tú tienes el dominio de la compuesta, calculas la imagen f de g de x y ahí vas a tener la FOC completita. Y luego todo eso, además, tienes que juntarle y componerle la h, además. Ya, después. Es harto trabajo que tiene que hacer, ¿ya? Pero para que lo practique todo. ¿Se entiende? Profe, Sí. ese ejercicio está en la guía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En la clase, el archivo del PDF se llama clase 20. Ah, ya sí, porque es como un poco largo el ejercicio. Es súper largo, de hecho. No es un poco largo, es súper largo. Tiene caleta que hacer ahí. Algo así va a entrar en control, profe. No, no creo que sea tan largo. Esto es mucho.
Además, como le había comentado, el control no va a incluir esta clase de hoy, porque es hasta lo que vimos el martes, de funciones polinomiales. Este tema podría entrar en el control siguiente, de más adelante, pero no en el de ahora, po. O en la prueba. O en la prueba, claro. Pero no le van a preguntar algo así porque esto es muy largo. Pero es para que usted lo te pueda trabajar ahora. Ya. ¿Alguna última pregunta? Porque ya estamos llegando a la hora. ¿Algo que me quiera preguntar para terminar? Profe, yo tengo una duda, pero es de los materiales. Pasa Dígame. que estuve viendo los documentos de las clases y el documento de la clase 11 con la 12 son iguales. Ah, Entonces, sí. no Sí. sé si está bien. Yo... Es una buena pregunta, la verdad, no sé por qué. Creo que tienen como un poquito de distinción nomás, pero no cacho. Es el mismo al final. Eso. Profe, ¿Alguien más? Sí, dime. ¿y la clase 6 no la tiene subida? No sé, veamos. A ver. Porfa.